Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Kerem Bürsin vuelve a estar en el centro de la tormenta y esta vez, no por su actuación. Una exnovia ha roto el silencio con una frase que ha encendido las redes: Ande no es su puerto, es su tormenta. Impactante, ¿no crees? Comenta abajo. ¿Crees que las palabras de una ex pueden revelar una verdad oculta sobre una relación famosa? Todo comenzó cuando una entrevista en apariencia inofensiva se convirtió en un campo minado emocional. La exnovia de Kerem, cuyo nombre no mencionaremos por respeto, fue invitada a un podcast donde se hablaba de relaciones pasadas y crecimiento emocional. Nadie esperaba que soltara una frase que se convertiría en tendencia en cuestión de horas. Kerem es un hombre que busca paz, pero a veces se deja arrastrar por la pasión. Y Ande no es su puerto, es su tormenta. Las redes sociales explotaron. Fans de la pareja comenzaron a debatir si esta afirmación tenía base en la realidad. Muchos recordaron los momentos intensos que vivieron Kerem y Ande en público, miradas profundas, silencios tensos y reconciliaciones inesperadas. Kerem, por su parte, fue captado por reporteros saliendo del gimnasio y, aunque intentó evitar hablar, no pudo esquivar la pregunta. Con gesto serio, simplemente dijo: algunas personas se quedan en el pasado. Yo prefiero mirar hacia adelante. Pero aquí viene lo más inesperado. Días después, Ande publicó una historia en su cuenta de redes con una frase que muchos interpretaron como una respuesta directa: prefiero una tormenta real a una calma falsa. ¿Indirecta directa? La frase fue compartida miles de veces en solo minutos. Lo cierto es que la relación entre Kerem y Ande nunca ha sido fácil de definir. Entre rupturas, acercamientos y declaraciones crípticas, su historia se ha vuelto un rompecabezas para sus seguidores. Algunos amigos cercanos de la pareja han revelado que ambos tienen personalidades fuertes y que, aunque se aman, también chocan con frecuencia. Lo de ellos es fuego puro, comentó un productor que trabajó con ambos en una serie. Un día están a carcajadas en el set y al día siguiente ni se hablan. Pero esa tensión es lo que hace que todos sigamos atentos. Detente un momento. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que una relación puede sobrevivir si está marcada por constantes tormentas? Comenta abajo y dinos tu teoría sobre esta intensa pareja. Mientras tanto, la exnovia de Kerem parece haber abierto una herida que nunca cerró del todo. Aunque no quiso dar más detalles, sus palabras bastaron para reactivar viejos rumores sobre lo que realmente ocurrió entre ella y el actor. Algunos especulan que su ruptura con Kerem estuvo marcada por la sombra de Ande, incluso antes de que la relación se hiciera pública. Yo sabía que había algo entre ellos antes de que el mundo lo supiera, dijo en la entrevista. Y no me sorprende que todavía estén atrapados en ese vaivén emocional. Lo que tienen no es amor tranquilo, es una tormenta que no termina nunca. Los comentarios no se hicieron esperar. Mientras algunos usuarios aplaudían la valentía de la exnovia por hablar con el corazón, otros la criticaban por remover el pasado. En medio del torbellino mediático, una pregunta comenzó a resonar con fuerza: ¿puede alguien realmente sanar si sigue hablando de lo que ya pasó? Y ahí es donde aparece un nuevo giro en esta historia. Un paparazzi logró captar a Ande saliendo de una cafetería en Ñanta, visiblemente alterada y hablando por teléfono. No permitiré que nadie pinte mi amor como una debilidad, se le escuchó decir a una amiga, según testigos presentes. Minutos después, subió a su coche sin mirar atrás, dejando tras de sí una estela de misterio. Por si fuera poco, uno de los estilistas de Ande, en un comentario que parecía inocente pero cargado de intención, publicó una foto antigua del rodaje de la famosa serie donde ambos se conocieron, acompañada del texto: donde hay fuego, siempre quedan brasas. ¿Casualidad o mensaje cifrado? En paralelo, Kerem ha mantenido una postura más reservada, aunque no por ello menos elocuente.
En una entrevista reciente para una campaña de moda, al ser preguntado por el amor, respondió con una frase que encendió nuevas interpretaciones: el amor no siempre se siente como hogar. A veces, se siente como un huracán que te arrasa, pero te transforma. ¿Y qué dice el entorno cercano a Kerem? Una fuente anónima cercana al actor confesó que él aún guarda mensajes antiguos de Ande y que, en más de una ocasión, ha vuelto a leerlos cuando se siente perdido. Kerem no lo dirá abiertamente, pero su corazón todavía vibra cuando escucha su nombre, reveló. Como era de esperarse, los seguidores más fieles de la pareja comenzaron una campaña en redes sociales bajo el hashtag #Tormenta de Amor, donde comparten teorías, recuerdos, fotos antiguas y hasta supuestos mensajes ocultos entre los actores. La fiebre no para. Pero esta historia aún guarda más giros. Hace apenas unas horas, el mismo podcast que albergó las explosivas declaraciones de la ex, anunció que la semana próxima tendrán una segunda parte con confesiones no emitidas. Sí, hay más por descubrir. En el avance del episodio, se escucha una voz femenina que afirma: yo lo amé, pero nunca pude competir con el caos que ella representaba para él. A veces los hombres no quieren paz, quieren drama disfrazado de pasión. Y ahí, todo volvió a estallar. Las redes están en llamas. Los seguidores están divididos entre los que creen que la ex está utilizando este momento para ganar visibilidad, y los que piensan que está revelando una verdad incómoda que Kerem ha querido enterrar por años. ¿Y Ande? Pues hace solo minutos, en una aparición pública durante un evento de moda, al ser consultada por la prensa, sonrió levemente y respondió: a veces, ser tormenta es la única forma de limpiar lo que ya no sirve. Una frase elegante pero cargada de mensaje. ¿Se refería a Kerem, a la exnovia o al ruido mediático? La tensión crece, y los rumores no se detienen. Algunos insiders aseguran que ambos actores fueron convocados para protagonizar una nueva serie en 2026 y que los productores están jugando con fuego al juntar a dos personas con tanta historia detrás. ¿Será una estrategia para avivar el interés o realmente existe una posibilidad de que vuelvan a cruzar caminos en la ficción y quizás en la realidad? Por ahora, lo único cierto es que las palabras de una ex han reactivado un huracán de emociones que parecía haber amainado. Kerem y Ande, una vez más, se convierten en protagonistas de una novela sin guión, donde las miradas, los silencios y las frases cargadas de doble sentido escriben cada capítulo. Comenta abajo. ¿Crees que el pasado siempre regresa cuando el amor no ha sido resuelto? ¿Piensas que Kerem todavía guarda sentimientos por Ande? ¿Y tú, serías capaz de ser tormenta en la vida de alguien, o prefieres ser su refugio? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo episodio de esta historia que parece no tener final. Porque en el mundo del espectáculo, nada está realmente terminado, hasta que el silencio lo confirme. Gracias por acompañarnos en este viaje por los altibajos de una de las parejas más comentadas del momento. Si te gustó el contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal. Tu apoyo hace posible que sigamos trayéndote lo más candente del mundo del espectáculo.